Continuación vamos a ver el último efecto relacionado con el sonido. Un par de personas estuvieron preguntando delante sobre el efecto Doppler y vamos a decir de manera muy sencilla de qué se trata. Primero vamos a explicar la figura para que sea un poquito más claro entender el concepto. En la figura tenemos una persona que vamos a llamarle receptor y tenemos una ambulancia que vamos a llamarle emisor de sonido a través de una sirena, ¿ya? Entonces, para contextualizar, vamos a imaginar de que, como se muestra un poco acá en la figura, que la sirena se está acercando a la persona. Bien, entonces, ahora sí, vamos a leer la definición y la idea del efecto Doppler. Dice así: establece que cuando la distancia relativa entre la fuente sonora y el observador varía, la frecuencia del sonido percibida por este cambia. Es decir, es distinta de la frecuencia real de la fuente. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Cuando la ambulancia se acerca a la persona, los frentes de onda se concentran y por ende, la persona que está figurando como emisor recibe un número de pulsaciones mayor en el tiempo que si la sirena estuviese en reposo, que sería la frecuencia normal de emisión de la sirena. Por ende, la frecuencia de percepción de la persona aumenta en este caso, en relación a la original, solamente por el hecho de que la ambulancia se está acercando a la persona. Entonces percibimos una frecuencia mayor. Eso es lo que nos quiere decir en este caso el efecto Doppler. Vamos a ver algunas de las preguntas o inquietudes de ustedes. Dice Vladimir Lovera: la onda nunca pasará completamente por el medio, siempre pasará una parte, ya sea absorbida o reflejada, ¿no? Vamos a devolvernos un poquito a la figura para responder esa pregunta. La onda nunca pasará completamente por el medio, siempre pasará una parte, ya sea absorbida o reflejada, tal cual como lo muestra en la figura. O sea, la onda incidente se divide en varios tipos de ondas, una que se va a reflejar en el mismo medio, otra que se absorbe en el material y otra que es capaz de traspasar al otro lado. Va a depender de las características del material, qué porcentaje se refleja, qué porcentaje se absorbe, y qué porcentaje se transmite. Depende exclusivamente de las características del material. Pero claro, seguramente no hay un material perfecto que nos permita dejar en un 0% la onda transmitida. No, quizás va a ser un 1%, un 2%, o sea, va a ser un porcentaje tan bajo pero aceptable. Espero haber contestado tu pregunta, Vladimir. Después dice Sebastián Moreno nuevamente: en la atenuación, la longitud de onda no cambia. En la atenuación, eso depende. Vamos a devolvernos un poco al concepto de atenuación. Si tenemos una onda que se está disipando dentro de un mismo medio material, no cambia su frecuencia ni tampoco su velocidad, y por ende su longitud de onda tampoco se ve modificada. De todas maneras, permítanme decirles que el concepto de longitud de onda lo vamos a tratar un poquitito más en detalle en la próxima clase, ya, pero te puedo contestar desde ya que la longitud de onda no cambia, ya que no cambia ni la frecuencia ni el periodo, ni tampoco la rapidez, solamente la amplitud. Después Johnny Winkawe dice: o sea que la sirena se escucha distinto cuando está cerca. Se escucha distinto, pero se escucha de distinto tono, porque nosotros relacionamos el tono de una onda sonora con la frecuencia, y la frecuencia es lo que se percibe distinto. Después Kevin XD nos dice: cuando está más cerca se escucha con mayor frecuencia, cuando está más lejos con menor frecuencia. En realidad tenemos que corregir un poquito lo que está proponiendo Kevin, porque no tiene que ver con la distancia, sino que tiene que ver con el hecho de si nos estamos acercando o si nos estamos alejando. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque la ambulancia puede estar cerca del observador, pero se puede estar alejando. O bien la ambulancia puede estar lejos, pero se podría estar acercando. Entonces, en realidad, no es relevante si está cerca o si está lejos, sino que si se aproxima hacia el observador o si se aleja desde el observador. Eso es lo realmente relevante para saber si es que la frecuencia de percepción es mayor o menor que la verdadera que está emitiendo la ambulancia en el problema. Dice acá Camila Fernanda Torres Reyes:
Entonces, el efecto Doppler está influenciado el medio. La verdad es que no, porque la frecuencia de oscilación no depende de las características del medio. La frecuencia de oscilación tiene que ver con la frecuencia a la cual vibra el material que genera el sonido, no con las características del medio. Lo que varía con el medio corresponde a la velocidad y a la longitud de onda, pero la frecuencia es constante. Lo que está pasando en el efecto Doppler es que la frecuencia percibida es distinta, porque cuando el objeto que está emitiendo el sonido y se está acercando o alejando, hace de que le lleguen más ciclos por segundo o menos ciclos por segundo, y eso es lo que varía la percepción en la frecuencia. Vladimir Lovera, ¿tiene que ver con que el sonido es más grave o más agudo? Claro que sí, porque tiene que ver con la percepción de frecuencia. Daniel Yester Moya, va a pasar situación estacionaria, subsónica, sónica y supersónica a partir del efecto Doppler. No, eso no lo vamos a ver porque eso ya es un poquitito más detallado. Aquí solamente nos vamos a enfocar en las características cualitativas. De hecho, ni siquiera vamos a ver el concepto de las ecuaciones del efecto Doppler. Muchas gracias por su participación, jóvenes. Ahora vamos a pasar rápidamente a los ejercicios de esta clase. Vamos a leer el primero. Dice así, pregunta 1. Cuando un violín y un piano emiten ondas sonoras de igual frecuencia, se afirma correctamente que en el aire sus sonidos asociados tienen: letra A, la misma intensidad y diferente rapidez de propagación. Letra B, el mismo timbre y diferente rapidez de propagación. Letra C, el mismo timbre e igual rapidez de propagación. Letra D, la misma altura e igual rapidez de propagación. Letra E, distinta altura e igual rapidez de propagación. Entonces les propongo un tiempito para que ustedes puedan proponer su respuesta. Nos dicen en la situación que estas dos ondas sonoras viajan por el aire al mismo tiempo, las dos por el mismo medio material, y también que tienen la misma frecuencia. Entonces recuerden que el concepto de frecuencia deben asociarlo a uno de los conceptos que tratamos en la clase, y en base a eso podemos contestar la pregunta. Veamos si es que tenemos alguna propuesta, sabiendo que la onda del violín y el piano tienen la misma frecuencia y que las dos viajan por el aire al mismo tiempo. Ya, aquí hay una primera propuesta. Monse nos dice que es la alternativa A, Vladimir A, Johnny Wincawe D, Kevin DX D y Álvaro Barrera nos propone la C. Muchas gracias, muchachos. Ahora vamos a más o menos a tomar un poco sus respuestas para tratar de explicar qué es lo que sucede acá. Vladimir Lovera nos dice misma frecuencia, misma intensidad. Vamos de a poquito. La frecuencia es la misma, eso es correcto porque eso se nos dice en el enunciado. Y recordemos que el concepto de frecuencia se asocia al tono o altura del sonido. Por ende podríamos pensar en la alternativa D o en la alternativa E. No, perdón, solamente la alternativa D, porque la alternativa D nos propone que es la misma altura. Y esa alternativa también nos propone que es igual rapidez de propagación. Y eso efectivamente es así, porque estas dos ondas sonoras se están transmitiendo por el aire. Y en el aire las ondas viajan a 340 metros por segundo cuando tenemos 15 grados de temperatura, como lo mostramos en una tabla hace poco. Entonces, dicho de esa forma, la alternativa correcta es la D. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la próxima pregunta. Son 5 preguntas propuestas, pero por un tema de tiempo vamos a continuar los demás ejercicios para la próxima clase, jóvenes. Y también pueden pensarlo durante la semana en sus casas. Vamos a ver la pregunta número 5, que tiene que ver con la resolución de un ejercicio. Dice: desde un barco se envía verticalmente hacia abajo una señal sonora de frecuencia de 50 Hz y se recibe su eco 0,5 segundos después. ¿Cuál es la profundidad del mar en el lugar en que se encuentra el barco? Y nos dice acá que consideremos la rapidez del sonido en el agua igual a 1500 metros por segundo. Entonces, jóvenes, para resolver este problema vamos a ir a la pizarra. Gracias, muchas gracias. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que pensar? De que el sonido se va a propagar por el agua a una rapidez de 1500 metros por segundo. ¿Ya? Ese sonido va a recorrer una distancia
que debe ser el doble de la profundidad del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos la superficie del agua, nos imaginamos el barco, y abajo la profundidad, el sonido debe bajar una distancia h y luego debe subirla. Entonces la distancia recorrida por el sonido corresponde a 2 veces esa altura, ¿ya? Y también sabemos que la velocidad se puede entender como la distancia recorrida, que en este caso sería 2h por el sonido, en el tiempo que transcurre. Ese tiempo transcurrido son 0,5 segundos, ¿ya? Entonces, como conocemos la rapidez del sonido en el agua, podemos saber necesariamente cuánto va a ser la altura que recorre el sonido hasta abajo, o la profundidad, que sería a la cual se encuentra en ese punto el barco. Entonces, jóvenes, dicho de esta forma, podemos calcular la profundidad de la siguiente manera. Será entonces la velocidad por el tiempo, pero dividido por 2, porque teníamos que tomar en cuenta que el sonido viajaba esa distancia 2 veces. Entonces nos quedarían 1500 por el tiempo, que es 0,5, dividido en 2. Y eso nos da en total 375 metros. 375 metros. Ahí está. Así que correspondería a la alternativa C.